quincenalmente. Vamos a esperar 3 minuticos que sean las 8 para dar inicio oficial. Y de nuevo, bienvenidos. Recuerden que esta invitación la hacemos a los jefes y a los comités de autoevaluación, comités de currículo, pero que ustedes están en completa libertad de reenviarla a otros compañeros. Muy buenos días para todos. Muy buenos días a todos días, también. Vice. Buenos días, Vice. Buenos días a todos. Buenos días, vicerrector. Muy buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos. Ya les había dado un pequeño saludo. Recuerden que esta reunión la grabamos con el fin de que nos queden unos elementos de discusión y de consulta permanente. Si alguien tiene problema con la grabación, por favor nos informa. Bueno, para iniciar, vamos a dar paso a la intervención del vicerrector de docencia, el profesor Jorge Iván Ríos Rivera, pues es nuestro nuevo vicerrector, y este es un espacio pues propicio como para darle a él la bienvenida, para entrar en mayor contacto con él, desafortunadamente por ahora por estos medios, así que le doy la palabra al vice. Muy buenos días, comunidad académica. Gracias, Dora Nicolasa y equipo de la asesoría académica y del acompañamiento pues pedagógico de la institución. Quiero decirles que estoy pues muy contento de haber llegado a esta experiencia y a esta organización, a esta institución, a este sueño de ciudad llamado ITM. Les ofrezco mis disculpas por no prender la cámara. Soy de las personas que sustenta que la cámara es en esta condición de virtualidad la estrategia más real para establecer el vínculo, pero me encuentro parqueado en un ladito de la calle, justamente porque estoy en una diligencia personal que hace parte de mi, ¿cómo se llama? De mi proceso de cierre de la institución de donde vengo, de todo lo que es el cierre institucional. Quiero contarles, empezaré por ahí, un poquito que conozcan algo de mí. Vengo
de la Escuela de Educación y Pedagogía de una universidad muy bella, a quien quiero también mucho, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, esta escuela de educación pues ha hecho y ha forjado en mí, digamos, también un amor muy grande por lo que es la docencia. Entonces, justamente hoy tengo pues el examen ya de retiro institucional y si bien estaba pendiente esta cita, pues yo he hablado con Dora Nicolasa pues para que me permita hacer este saludo y escuchar la ponencia de mi compañera y gran amiga Ana, a quien le extiendo un saludo fraterno y una alegría enorme de conocer que está allí atrás de todo un proceso de asesoría y acompañamiento, asesoría pedagógica y acompañamiento educativo. Quiero contarles que me importa mucho esta experiencia a la cual he sido invitado. Ya voy a cumplir estas 2 semanas en el cargo. Una gratitud enorme a Giovanni por su entrega, por si de pronto está aquí, porque no alcanzo a ver bien el panel de los asistentes. Una gratitud enorme a Giovanni, el vice de docencia anterior a mi presencia, por su solidaridad académica, por su entrega y desde luego por la instalación de un montón, de una serie de actividades que hacen parte del proyecto educativo de ITM a otro nivel. Yo vengo a dar lo mejor de mí, vengo a ofrecer mi corazón, como se lo decía a Dora Nicolasa, a quien conozco por sus hechos y por su trascendencia en la vida universitaria de la ciudad, del departamento y de Colombia. Para cada uno de los que estamos aquí, quiero decirles que debe ser, y así es, en muchos seguro, motivo de orgullo contar con la presencia y motivo de satisfacción, desde luego, y de admiración contar con la presencia de Dora Nicolasa. Esto no es un lisonjeamiento así, o no es un reconocimiento artificial que le hago, es muy genuino, así lo siento. La conozco años atrás en procesos contundentes, en tiempos importantes de transformación en la vida universitaria. Hablo directamente por lo que conozco cuando estuvo en la vicerrectoría académica de la Universidad de Antioquia. Y para ese entonces, pues era yo un simple profesor participante de la comunidad académica e inquieto. Entonces, a Dora Nicolasa, decirle que en el informe que presenté de empalme, y a todos los profesores y profesoras, decirles que autoevaluación, esta va a ser la primera noticia pública que voy a extender. El componente de autoevaluación recibirá, por su importancia estratégica, un avance y un fortalecimiento muy significativo bajo el liderazgo de Dora Nicolasa. Así pues que yo en este saludo pues quiero decirles que vengo por directriz también del rector a sumarme, no a quitar, sino a sumarme, no a restar. Pues habrán casos donde tengo que restar, pero problemas, ¿cierto? O situaciones, pero vengo a sumar capacidad, vengo a incluirme de manera respetuosa en esos desarrollos que se llevan, y si en alguno de ellos pues habrá cabida para algún aporte, pues de seguro lo haré con mucha humildad. De todas maneras, parto del hecho de que
esta construcción de comunidad académica que se hace en esta jornada recibirá un fortalecimiento y desde luego irá a ponerse como un hito, ¿cierto? Como un hito de lo que es el proyecto educativo de ITM a otro nivel. Así ha sido reconocido por el rector Juan Guillermo Pérez, quien en una devolución de mi presentación el día lunes confirma y valida que esta área de autoevaluación, este componente de autoevaluación que es estratégico, que está al lado de la vicerrectoría de la docencia, como un par, llamémoslo así, debe ser fortalecido, debe ser estructurado y acompañado porque es estratégico. Quiero contarles que mi formación, soy normalista, me siento muy orgulloso de presentarme como normalista y licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia, especialista en educación, desarrollo de habilidades del juicio crítico en un convenio con la Universidad Javeriana y la Sayista, magíster en educación en ambientes virtuales en la Universidad Pontificia Bolivariana, una experiencia en el servicio como servidor público de más de 8 años, 4 en el programa de Maná como asesor pedagógico de la estrategia del plan de mejoramiento alimentario de Antioquia, en un momento crítico y agudo de este país, una época gris y bastante oscura y que queríamos todos que pasara. Y ahora, estos unos últimos 4 años, como subsecretario de Educación de la ciudad de Medellín, por 4 años, desde el 2016 hasta el 2019. Allí una experiencia en lo público formidable, llena de experiencias de cómo es lo público, cómo vivir y habitar lo público. Por lo tanto, creo que muchas de las conversaciones estarán atravesadas por esa visión y ese enfoque de lo público y por ese fortalecimiento de lo público. Y para terminar, decirle a los apreciados compañeros que están en el aula de clase, yo acabo de dejar para sustentar por qué les digo compañeros y pares en la docencia y en la enseñanza. Yo para venir al cargo, pues me tocó tristemente y lamentablemente dejar 5 cursos que tenía, o sea que eh, tengo la sensación muy fresca, vengo del aula, y entonces basado en ese calorcito que tengo, vengo del aula, tengo la discusión allí sobre donde vamos con la última actualización de la normativa en términos curriculares. Quiero decirles que allí quiero participar activamente como otro más que tiene para discutir. Bienvenidos los espacios de discusión, bienvenidos los espacios de deliberación académica. Mientras más diferencias hayan, más riqueza conceptual institucional tendremos. Creo que me gusta trabajar con los diferentes, creo que me agrega mucho valor el acatamiento, la comprensión de la diferencia y digamos que allí vendrán unas insistencias, unos llamados permanentes a esto que estaba empezando a decirles de la importancia de darle prevalencia a lo público, a la comprensión de lo público, la importancia de ir hacia el establecimiento de la diferencia, la importancia
del restablecimiento de los derechos en el aula de clase, la importancia de comprender todo ese concepto de educación inclusiva, ¿cierto? Desde lo general, desde lo poblacional, desde lo anatómico, funcional, desde lo cultural, desde lo territorial y, ¿por qué no, desde lo espiritual, si lo quieren también poner allí? Entonces, yo doy ahí las gracias a Dora Nicolasa y Ana por abrirme este espacio para el saludo. Quiero contarles que tengo una agenda muy apretada con Dora Nicolasa. Su disposición es total, es una mujer enteramente solidaria en lo académico, en lo humano, en lo administrativo. Y bueno, hagamos más grande, porque encontré, ese fue el balance que hice. La primera frase que dije fue: encuentro una institución universitaria con norte, con solidaridades académicas muy interesantes, pero con un trabajo muy fuerte a la espera de articulación académica, de articulación de dependencias, que de seguro vamos a ir encontrando los mecanismos para hacerla. Pero como dice el rector Juan Guillermo, estaremos al lado de los profes, porque los profes son los que pondrán esta institución a otro nivel. Ese ha sido el direccionamiento que he recibido. Entonces, les agradezco mucho que me hayan dado este espacio y bueno, estaré escuchando la intervención de Ana y también pues terminaré mi diligencia, perdón, en este proceso de cierre laboral. Feliz día y bueno, sigan con la programación. Gracias. Vicerrector, muchísimas gracias por su saludo y obviamente por referirse a nosotros, a la dirección, porque yo no creo que sea Dora Nicolasa, sino el equipo de la dirección quien tiene una tarea bastante estratégica para la institución, y con el apoyo de todos los equipos de las facultades. Precisamente estamos en una reestructuración desde la misma conformación de los equipos. Saldremos adelante y con el apoyo de ustedes como directivas, pues seguramente lo podremos hacer. Ustedes saben que cuentan con el equipo de la dirección para el acompañamiento. A veces no nos alcanza, puedo decirlo muy coloquialmente, a veces no nos alcanza la vida, pero siempre estamos ahí con la disposición, con la mejor disposición de acompañarlos en todo lo que nos sea posible. Yo aprovecho con estas palabras suyas como para contarle y recordarle a todos los compañeros que este espacio no surgió por un pensamiento estructural ni fue muy premeditado, sino más bien casual, podríamos decirlo, cuando la normativa cambió el año pasado. En julio salió el acuerdo 02 del CESO, había cambiado también la normativa con el decreto 1330 en el 19. Vimos la necesidad como de poner algunos asuntos en común, y ahí fue donde hicimos una primera invitación, pero surgía la necesidad como de escuchar otras voces. Entonces fuimos armando, ahí sí lo podemos decir, sin ninguna pena, porque realmente fue así. Fuimos armando como una secuencia de charlas, de intervenciones que estamos haciendo quincenalmente, pero hemos tenido muy buenos resultados, es decir, los comentarios han sido muy buenos, creemos que este espacio se puede ampliar. Entonces también estamos viendo con Comunicaciones la posibilidad de ofrecerlo a través de otra plataforma diferente, para que puedan vincularse más personas y hacer la invitación abierta. Pues sabemos que los profes y en general todos estamos muy ocupados, pero hablo de los profesores porque tienen la incompatibilidad horaria muy marcada, pero vamos haciendo estos espacios. Entonces, precisamente en esa secuencia que traíamos el año pasado, hablamos de la nueva normativa, de las implicaciones que tenía, de cómo se incorporaban elementos nuevos como resultados de aprendizaje nuevos en la norma, no nuevos para nosotros. Entonces quisimos también como profundizar un poco en ello. Y a partir de ahí es que se han ido dando temáticas
es como un árbol, una rama nos lleva a la otra, vamos hablando de algo y nos lleva a otro tema, pero siempre muy articulados entre sí, y por eso la invitación de hoy es muy especial, porque en el año 2012 el equipo que estaba liderando este acompañamiento a las facultades tuvo un producto muy interesante que se denomina Orientaciones Pedagógicas para la Implementación del Enfoque por Competencias. Me permiten, yo los leo para no dejar por fuera a ninguno de los compañeros. En ese grupo estaban Ana Lucía Begué, Margarita María Bedoya, que sigue con nosotros, José Mario Calle, que lo tuvimos en este espacio, Luis Alberto Lizón, que todos lo conocemos muy bien, Juan Guillermo Rivera y Carlos Alberto Rojas. Entonces, quisimos empezar este año con estas sesiones, invitando a Ana Lucía para que nos haga un refrescamiento de cómo la institución en el año 2012 ya venía trabajando y se consolida en este documento el enfoque por competencias. Entonces, para no demorar más y darle pie al tema que nos convoca hoy, le doy la palabra a Ana Lucía. Todos conocemos a Ana Lucía, lleva mucho tiempo en la institución, bastante reconocida, y en este momento es jefe de departamento, vicedecana de la Facultad de Artes. Entonces, Anita tiene la palabra. Les recuerdo que la metodología que hemos seguido y que seguramente hoy también nos dará buen resultado es un espacio de exposición sin interrupción, pero pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Nosotros las recogeremos y al final sí abrimos los micrófonos en caso de que haya tiempo, y si no, leemos las preguntas para Ana Lucía. Entonces, bienvenidos nuevamente, Ana Lucía, muchísimas gracias, y cierro mi micrófono y mi cámara para darle paso a Anita. Bueno, muy buenos días, Vice, muchas gracias por esas palabras y el saludo, y a Dora Nicolasa, pues, también por esta invitación tan especial. Miren, básicamente, pues lo que me pidieron era que les contara un poquito cómo es ese enfoque por competencias que se ha venido trabajando en el ITM. Me voy a permitir compartir una presentación. Me cuentan, por favor, cuando la estén viendo. Ya. Listo. Bueno. Entonces, pues básicamente lo que me pidieron fue que les contara un poquito cómo se venía trabajando por competencias en el ITM, y la charla básicamente lo que va a, pues, o lo que les voy a contar un poquito es cómo esa trayectoria, de dónde surge como este texto de orientaciones pedagógicas, y realmente cuál es la lógica del microcurrículo para el trabajo por competencias. Entonces, empiezo haciendo como un pequeño recuento del enfoque por competencias en el ITM. Si uno se va a mirar un poquito la historia, aquí la gran mayoría de personas conocen el cuaderno 10 de la escuela, ¿cierto? Se llamaba La Construcción Académica del Instituto Tecnológico Metropolitano. Y en ese cuaderno, que fue publicado en el 2005, o por lo menos la edición que yo conozco, empiezan a hablar, es un texto que tiene pues una visión a futuro increíble, y si uno lo lee todavía sigue estando vigente muchísimas cosas de ese texto. Y ahí nos empiezan a hablar de que el saber conocer implica aprender a aprender, y que aprender a aprender involucra competencias actitudinales, cognitivas y metodológicas. De ese texto también sale el modelo pedagógico, que luego fue, digamos, actualizado hace relativamente poco, tal vez fue como en el año 2018, no lo recuerdo bien, no sé si Edison Stein me puede acordar, pero fue un trabajo que se hizo también con la Dirección de Autoevaluación de ir actualizando ese modelo pedagógico.
En el reglamento estudiantil del 2009, en su artículo 8, en el parágrafo dice: se entiende por competencia la comprensión y apropiación de conocimientos, destrezas, habilidades propias de las ciencias, las tecnologías, las técnicas, las artes y las humanidades que tienen su expresión en los desempeños profesionales. Entonces miren que ese enfoque viene desde esa construcción académica, se retoma como definición de competencia en el reglamento estudiantil, y luego en el 2012, o sea, en el 2011, porque realmente el producto sale en el 2012, cuando estaba en la Escuela de Pedagogía del ITM, pues el equipo que estaba ahí, que trabaja también con autoevaluación, pues lo que nos pide en su momento Juan Guillermo Rivera Berrío era que por favor cogiéramos ese modelo pedagógico y lo aterrizáramos como en unas estrategias y en algo que la gente pudiera realmente poner en práctica en el aula. Básicamente, ¿qué es un modelo curricular por competencias? Es un modelo que pretende enfocar los problemas que van a abordar los profesionales como eje del diseño curricular, utilizando recursos que simulan la vida real, las situaciones problemáticas, para que sean analizadas y sean resueltas dentro de un trabajo cooperativo. Cualquier trabajo por competencias, finalmente, a lo que nos lleva es a que las personas aprendan a formular y a solucionar problemas de la vida cotidiana en diferentes ámbitos, que aprendan a vivir en ese mundo, que aprendan a adaptarse a ese mundo, ¿cierto? Y lo que nos están diciendo es: prepárese para la vida, ¿cierto? Cuando se habla de competencias puede haber diferentes enfoques, ¿cierto? Hay unos enfoques, por ejemplo, que nos hablan no de competencias, sino de aptitudes, habilidades y destrezas, entendiendo la aptitud como esa disposición innata, como esa potencia, como ese potencial natural que tiene una persona y que se ejercita para ir evolucionando. Esa evolución, digamos que se constituye en unas habilidades, porque son el desarrollo de las aptitudes, a través de ejercicios que se enmarcan en diferentes experiencias y de diferentes maneras, y esas habilidades o ese desarrollo de habilidades pues va a tener como unos niveles de desempeño o de competencia, es decir, usted es muy hábil o es poco hábil o es medianamente hábil, por poner algún calificativo. Y la destreza hace referencia a habilidades que se desarrollan con un alto nivel de competencia, ¿cierto? Es decir, son habilidades que se desarrollan en un alto nivel. Entonces, en este enfoque, digamos que se habla de una aptitud que va evolucionando hacia una destreza a través del desarrollo de unas habilidades, y que ese desarrollo de las habilidades pues se va a, digamos, a medir en unos niveles de competencia o en unos niveles de desempeño. Ese es un enfoque. Hay quienes hablan, como les digo entonces, de aptitudes, habilidades y destrezas. Hay quienes hablan directamente de competencias. Cuando en el 2011 nos piden entonces que empecemos a actualizar o a bajar, no actualizar, sino como a coger todo eso que estaba escrito en el modelo pedagógico, todo eso que estaba escrito en el cuaderno 10, que lo bajáramos, empezamos a hacer digamos, un rastreo de información sobre competencias. Empezamos entonces a mirar qué definiciones había, quiénes las trabajaban. Se hizo un trabajo conjunto con muchos docentes que participaron, y finalmente pues se llega como a formular una definición de competencias que recoge muchas otras como definiciones que hay en el medio. En el ITM, entonces, las competencias se definieron como el conjunto de valores, actitudes, conocimientos y habilidades
que le permiten al individuo analizar situaciones, problema de orden académico, social, personal, para tomar decisiones pertinentes e implementarlas en un contexto determinado. Y esas competencias deben ser evaluables, ¿cierto? Porque cuando hablamos de evaluables es cómo evidenciamos que esa competencia sí se realizó. En otras palabras, estamos hablando de esos resultados de aprendizaje que nos hablan el decreto. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva esa definición, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es una competencia? Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores relevantes y pertinentes que le permiten a la persona trascender el saber y el saber hacer para llegar a un poder hacer en contexto. En ese sentido, entonces, lo que podemos decir es que las competencias, digamos, resultan de la interacción ¿de qué? De unos procesos cognitivos, de unas habilidades sociales y emocionales y actitudinales y de un componente procedimental, es decir, de un hacer. Aquí voy a mencionar un poquito algo que es importante y que se trabajó en ese texto, y es la importancia como de las competencias y los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son los lóbulos que tienen un desarrollo más reciente en el hombre, digamos, en esa evolución cerebral, y son muy importantes porque en el lóbulo frontal está como el centro ejecutivo del cerebro. Entonces, en el lóbulo frontal es donde se van a integrar una cantidad de procesos psicológicos que nos van a permitir regular, planear, supervisar y hacer cosas. Esos procesos psicológicos más complejos del ser humano son las noxias, o todo lo que tiene que ver con conocimiento, las praxias, todo lo que tiene que ver con movimientos con fines determinados, y obviamente el lenguaje, pues en sus 4, digamos, habilidades. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esas funciones digamos que se encuentran en el lóbulo frontal, se han denominado como las funciones ejecutivas. Y esas funciones ejecutivas se aprenden a través de la práctica, de la educación, y como les dije, permiten integrar pues como todos esos sistemas cognitivos, motores del lenguaje para uno poder funcionar en este mundo. Esa integración de funciones es lo que le permite a una persona finalmente aprender, ¿cierto? De esas funciones ejecutivas, entonces, de esa importancia de integración se hacen muchas clasificaciones, y nos dice entonces que las personas, que los procesos de enseñanza deben propiciar que las personas realmente se reconozcan como seres de aprendizaje, que sean capaces de explicar el cómo y el para qué de las actividades, de las cosas, de los fenómenos, trascendiendo ese qué, y facilitar el reconocimiento de los procesos que les permitan direccionar y organizar una actividad. Hay muchas clasificaciones de esas funciones ejecutivas. Digamos que en su momento retomamos esta clasificación que les muestro aquí de Meléndez en el 2004, porque es una clasificación que se relaciona mucho, digamos, con los procesos académicos, que es como la función de la razón de ser del ITM. Entonces, esas funciones ejecutivas están relacionadas con la observación, con la anticipación, predicción, flexibilidad, con el orden, la organización y la planificación, con la resolución de problemas, con la toma de decisiones, con la comunicación asertiva y con la autorregulación, es decir, esa capacidad de autoevaluarse, de autocorregirse y de autocontrolarse. Si miramos estas funciones, miren que es lo que realmente nosotros hacemos en el día a día. Nosotros observamos, anticipamos, hacemos predicciones, flexibilizamos nuestra forma de hacer las cosas o de pensar o de comprender, organizamos, planificamos, solucionamos problemas, tenemos que tomar decisiones, tenemos que comunicarlas, ¿cierto? Pero también tenemos que, digamos,
controlarnos, evaluarnos, corregirnos en muchas actividades. Entonces, ¿cómo en un enfoque por competencias, ¿cierto? ¿Cómo se desarrollan esas habilidades, esas funciones ejecutivas? Y entonces se proponen una serie de habilidades básicas que se deben tener en cuenta en cualquier actividad pedagógica, en cualquier plan de estudios, y no tienen que estar realmente explícitas, así pues al pie de la letra, yo para la atención voy a hacer esto, o yo para, sino que tienen que estar, digamos, transversales a todo el trabajo que se realiza. Yo no voy a entrar aquí a la definición de cada una de estas habilidades, están definidas en ese texto de orientaciones pedagógicas, pero básicamente esas habilidades hacen, digamos, se relacionan con los procesos de atención, de motivación, emoción y afecto, de percepción selectiva, es decir, de esa capacidad que tienen las personas para diferenciar lo que es relevante de lo que es irrelevante, o en un texto o en la vida cotidiana, a qué se le da importancia, a qué no tanto, en una información que me están presentando, qué es importante y qué no. Esa sensibilidad a los fenómenos, es decir, qué es lo que a mí todavía me causa curiosidad, y si uno ve a un niño se asombra con muchísimas cosas y pregunta muchas cosas, y en la medida que vamos creciendo como que vamos dejando esa capacidad de preguntar y de asombrarnos y de cuestionar muchas cosas. Está obviamente el dominio formal del lenguaje oral escrito, es decir, el hablar, el escuchar, el leer y el escribir, y hacerlo bien hecho, ¿cierto? Hemos tenido aquí muchas veces, o escuchamos a los profesores que dicen es que el estudiante ni siquiera sabe leer, es que no comprende lo que lee, le descargamos toda la responsabilidad a una asignatura que se llama lengua materna o habilidades comunicativas, pero es que esas competencias no se logran de un momentico a otro, sino que es el proceso de muchos años. Sabemos que vienen con deficiencias también de la formación básica y secundaria, pero también es nuestra responsabilidad que cada uno desde la asignatura que está trabajando también se preocupe por estas habilidades. El dominio de operaciones cognitivas, inferencia, análisis, síntesis, interpretación, es decir, nosotros en nuestras actividades les ponemos a los estudiantes actividades donde ellos puedan hacer procesos deductivos, inductivos, puedan analizar, puedan sintetizar, puedan reinterpretar la información. La observación direccionada con un fin específico, la capacidad de formular preguntas, eso es un arte también. Preguntar es un arte, y la calidad de las preguntas también vienen con el nivel de comprensión. Por eso muchas veces cuando estamos en clase y les preguntamos a los estudiantes, ¿hay alguna duda? Hay silencio absoluto. Y entonces uno no debería decir, no todo les quedó claro, sino, Dios mío, ¿será que no? Es decir, que no se comprendió nada, que ni siquiera pueden cuestionar alguna de las cosas que se trabajaron. Entonces, esta capacidad es importante. Obviamente, desarrollar todo ese pensamiento crítico, lógico, reflexivo, autónomo, flexible. Esa capacidad de apropiarse y reconstruir las ideas del otro, eso es fundamental. Y obviamente, pues ahí vemos que se da mucho esa situación de que los estudiantes copian y pegan sin analizar, y ni siquiera cuando copian y pegan llevan un hilo, digamos, coherente. No estoy diciendo que todos, algunos de ellos lo hacen así. Entonces, no son capaces tampoco de parafrasear y de reconocer que están parafraseando. Está el trabajo en equipo, es indispensable. Muchos docentes, digamos que tienen una resistencia a trabajar en equipo, porque es que
el equipo no, es que el que trabaja es uno y carga a los otros. No, también hay muchas estrategias de trabajo en equipo que me permiten realmente esa construcción cooperativa y obviamente esa capacidad de comunicar ese conocimiento, de comunicar ese aprendizaje que yo tuve, de expresar y de poner al servicio de los otros, pues, ideas, pensamientos, aprendizajes. En este sentido, entonces, en ese enfoque, entendiendo entonces la competencia como ese cúmulo de habilidades que hay que desarrollar, digamos que las que les presenté son más genéricas, pero hay unas habilidades o unas competencias que son muy específicas, se traducen finalmente o se desarrollan a través de las asignaturas. Entonces, ¿cuál es la lógica? Cualquier institución de educación superior está vendiendo un programa académico. ¿Y qué es lo que vende su programa académico? Un perfil. Es decir, usted, señor, que va a estudiar, qué sé yo, construcción de acabados arquitectónicos, cuando salga, usted va a ser capaz de trabajar en esto, de hacer esto, ¿sí? De resolver este tipo de cosas, de enfrentarse a esto. Un ingeniero mecatrónico va a ser capaz de, ¿cierto? Y esa es nuestra promesa de venta. Entonces, ese perfil de dónde salió, se supone que debe haberse construido a partir de ese estudio de factibilidad de un programa que me está diciendo cuál es la necesidad que tiene el medio, qué es lo que el medio requiere, qué es lo que está haciendo falta, cuáles son las cualidades y características que debe tener un profesional para desempeñarse en un área disciplinar específica. Y entonces ahí es cuando yo digo, listo, entonces lo que el medio necesita es un profesional en esta área con estas características, que es lo que me va a constituir finalmente como el perfil profesional o ocupacional del programa. Cuando yo tengo ese perfil, que digo, Dios mío, entonces, ¿cómo voy a lograr yo realmente cumplir la promesa de ese perfil? Y entonces se construye un plan de estudios que tiene una secuencia, que tiene unas articulaciones, que tiene unos relacionamientos, por eso hay prerequisitos, hay correquisitos, hay asignaturas que se ubican en un determinado lugar y no en otras, ¿cierto? Porque ese plan de estudios finalmente es lo que me va a llevar a mí a poder desarrollar ese perfil que es mi promesa de venta, que es mi compromiso. Y ese plan de estudios entonces se va a concretar en ¿qué? En unas asignaturas, ¿sí? Y aquí, vamos a ver si me funciona el hipervínculo. Y aquí esas asignaturas entonces nos llevan a los microdiseños curriculares. Y aquí este es el formato que está planteado en este momento vigente para el ITM. Voy entonces como a, no sé si lo están viendo bien o se los amplío un poquito más, ¿sí? Y aquí es donde voy allá a centrarme como en el contexto de la lógica de este microcurrículo, ¿cierto? Entonces, Anita, yo al menos no lo veo, no sé si los demás. Sigo viendo la misma diapositiva. Igual. No. Entonces espérense un momentico, yo hago otra cosa, ¿sí? Espérense, nos salimos de aquí. Qué pena. Y compartamos. Denme un segundito, por favor, porque como esto está... Ya les comparto el micro. ¿Cómo vamos de tiempo? Espero terminar como pronto para que ya pues se manifiesten como las inquietudes que tienen. ¿Listo? Entonces,
Vámonos aquí y compartamos, que no me aparece. No me está dejando compartir el... Ahí lo están viendo. Todavía no, Ana. Todavía no. Te estamos viendo a ti. Ay, no, es más emocionante verme a mí que ver un formato. Puedes hacer tu discurso así tranquilamente. Espérenme a ver, pues, qué es lo que está pasando. A ver. ¿Por qué no me lo está compartiendo? No sé, ¿alguien puede descargar el formatico? Yo les digo cuál es el código y lo puede compartir porque a mí no me lo está dejando compartir. Es el FD058. Si alguien me ayuda con eso, porque miren que no me está dejando compartir el documento. Anita, repetís el número, por favor. No sé si ya alguien empezó a buscarlo, porque mientras yo entro al GEMAS. FDE058. Sí, ya lo comparto, tranquilos, ya. Ah, listo, mil gracias. Ay, Liana es la dura. Me ganaste, Eli, me ganaste. Tenemos un momentico. No sé si he sido como clara hasta el momento o los enredé más la vida o cómo vamos. No, Anita, Diana Estrada, yo creo que al contrario nos aterriza muchísimo más con respecto al 1330, con resultados de aprendizaje y pues sí, wow, dice uno, qué trabajos tan interesantes todo esto que se ha venido trabajando desde hace tanto tiempo y rico estarlo, que lo podamos implementar y que no ha perdido vigencia. Ah, bueno. Sí, miren, es que por eso yo en alguna reunión del año pasado les decía, pues yo no entiendo por qué están tan angustiados con los resultados de aprendizaje, si eso es lo que hace muchos años se habla de resultados de aprendizaje, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a ver, gracias Eli por compartir el formato, vamos a bajar entonces un poquito para mostrar que el primer punto, pues además de la identificación, no tanto, devuélvete ahí a la justificación. Que el primer punto, pues además de la identificación de la asignatura, los créditos, el código, pues el primer punto es la justificación. Y esa justificación tiene que ver básicamente con la importancia, con el para qué de esa asignatura dentro de ese plan de estudios y dentro de ese perfil que le estamos vendiendo al estudiante, ¿cierto? Entonces, no es una justificación que tenga que ser de 10 hojas, no es un tratado, no es una tesis doctoral, es simplemente dentro de esa malla curricular, dentro de esa interrelación de asignaturas o de módulos o como esté organizada la malla curricular, esa asignatura específica, ¿cuál es el papel que está cumpliendo? ¿Por qué es importante? ¿Cierto? En este formato, pues proponíamos que se debía concretar máximo en 2 párrafos, muy bien elaborados. ¿Por qué? Porque es que si encontrábamos antes unos microcurrículos en un formato anterior a este que tenía las competencias eran tratadas como objetivos específicos, había indicadores de logro, había objetivos generales, bueno, era como una mezcla de muchas cosas y por eso pues se trata como de coger toda esa orientación y concretarla en este formato que obviamente es
susceptible de actualizar, de modificar, pero que pensamos que era un formato, digamos, muy sencillo para todas las personas y para la lógica del trabajo por competencias. Entonces, yo tengo la justificación y eso implica tener claro el para qué de esa asignatura en ese proceso formativo que me va a garantizar a mí finalmente esa promesa de venta que es ese perfil que yo dije que iba a formar, ¿cierto? ¿Eso qué implica entonces? Mire, los procesos de inducción, por ejemplo, tenemos que reevaluarlos un poquito. Es decir, nosotros en la inducción le estamos explicando a los profesores, inclusive a los estudiantes, claramente cuál es el plan de estudios y por qué ese plan de estudios. Y ahora hablamos de una habilidad que era la motivación. Cuando yo tengo claro, hombre, esto porque es importante, pues yo le voy a poner un poquito más de atención a que si digo, esta materia es relleno. Y todos sabemos, ¿cierto?, que la gente todos, profesores y estudiantes, tienen en su mente materias en su esquema de pensamiento, asignaturas que son consideradas como las asignaturas relleno y las asignaturas que son importantes. Y eso ha sido validado por el sistema educativo toda la vida. Cuando a usted le dicen, si usted gana español y matemáticas, ganó el año, pero si las pierde, perdió el año, aunque todo lo otro lo tenga excelente, ¿cierto? Cuando a usted lo mandan a una actividad extracurricular y le dicen, no, sálganse de estética o de ética o de qué sé yo, de esta asignatura, porque es que estas no son tan importantes como matemáticas o como esta o como la otra. Entonces miren que tenemos unos pensamientos y unos esquemas muy arraigados que los seguimos transmitiendo. Y eso hace que la gente de entrada ya diga, no, yo para qué le voy a parar bolas a esto si esto pues no tiene importancia dentro de este perfil, ¿cierto? Es importante entonces que los docentes tengan claro cuál es esa malla curricular, cuál es ese plan de estudios, por qué está configurada así, cuál es la importancia de esa asignatura. Y yo no puedo decir, es que ahí está porque es que eso es un requisito que tiene el ITM. No, ¿cuál es la importancia de esa asignatura en ese proceso formativo para adquirir ese perfil? Cuando yo tengo clara esa justificación, entonces vengo y voy a formular una competencia. Yo ya les había dado la definición de competencia. ¿Qué es la competencia entonces? La competencia es qué es lo que el estudiante tiene que saber hacer, y hacer es saber hacer cognitivo, saber hacer motor, saber actitudinal, saber ser, son todos los saberes al finalizar el curso. Y en ese sentido una discusión muy grande donde nos decían, no, es que las competencias se redactan a futuro. Y fue una discusión muy larga y nosotros llegamos a la conclusión de que la competencia en el ITM, en los microcurrículos, se iba a redactar en presente. ¿Por qué en presente? Porque era la promesa de que al finalizar el curso, el estudiante es capaz ¿de qué? De diseñar, de analizar, de traducir, de interpretar, de construir, de hacer ¿qué? ¿Cierto? Y esa era la competencia que tenía que lograr al final del curso. ¿Ese curso dura cuánto? 16 semanas supuestamente, que son menos. Entonces, uno tiene que generar competencias que sean reales, ¿cierto? Entonces, empezábamos con un verbo en presente. ¿Cómo es ese verbo en presente? Por ejemplo, planea, discute, analiza, sintetiza, compara, ¿cierto? En presente. Esa es nuestra promesa de desarrollo de una competencia en esta asignatura durante un tiempo determinado, con un nivel de desarrollo, ¿cierto? Hay asignaturas que ustedes ven, voy a ponerles cualquier nombre genérico, entonces tenemos teclado 1, teclado 2, teclado 3, teclado 4, pero ¿cuál es la competencia y el alcance del teclado 1, del teclado 2, del teclado 3 y del teclado 4?
no puede ser la misma. O tengo una secuencia que sea circuitos eléctricos 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que ven en la 1? ¿Qué es lo que ven en la 2? ¿Y qué es lo que ven en la 3? ¿Sí? Y esos circuitos eléctricos, ¿en qué programa están inmersos? Porque es que no es lo mismo que yo esté estudiando ingeniería eléctrica, a que yo sea un tecnólogo en construcción de acabados arquitectónicos y me den unas nociones de circuitos eléctricos. No tengo que saber lo mismo. Mi nivel de competencia o de conocimiento frente a los circuitos eléctricos en un programa y en otro es diferente dependiendo de ese perfil. ¿Cierto? Entonces, Eli, bajemos un poquito, por favor, que hay un ejemplo de una competencia, ¿sí? Y esta era una competencia que trabajamos con un grupo de profes en una asignatura que era circuitos precisamente y que les daba muy duro a los estudiantes y eso era un coco porque ahí se quedaba represada mucha gente, ¿cierto? En esta primera digamos, secuencia de las asignaturas del área de circuitos, esta era la primera, y ellos definieron que el alcance, lo que tenían que aprender ahí era analiza el comportamiento de las variables eléctricas en circuitos de corriente directa y corriente alterna usando métodos de análisis de circuitos para la solución de problemas en los sistemas de telecomunicaciones. Miren el alcance, ¿cierto? Variables eléctricas en circuitos de corriente directa y corriente alterna, utilizando unos métodos de análisis de circuitos. Ese era el alcance. ¿Listo? Entonces, miren que es una competencia clara. El estudiante tiene claramente establecido que al final del curso él tiene que saber hacer eso. Y si no lo sabe hacer, quiere decir que no ha desarrollado la competencia. Entonces yo no lo puedo pasar a la asignatura siguiente, ¿sí? Y viene aquí el asunto del nivel de la competencia. ¿En qué nivel quiero yo que él analice el comportamiento de las variables? ¿En un nivel bajo, en un nivel medio, en un nivel alto, en un nivel muy alto? O les pongo otra escala de valoración, en un nivel deficiente, en un nivel regular o en un nivel excelente, por decir algo, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel básico mínimo de desarrollo de la competencia que le vamos a exigir a este estudiante para decir que la tiene y que puede seguir avanzando en su proceso? ¿Listo? Entonces, formular bien la competencia es la mitad, ya tiene el 50% del microcurrículo hecho. Porque si esta competencia está mal formulada, quiere decir que todo lo que sigue de ahí para abajo va a fallar, ¿sí? Entonces yo ya vengo aquí a la tabla de saberes y tengo ahí 4 saberes. El saber contenido declarativo, eso estaba, imagínense que así se trabajaba desde el cuaderno 10, hablan de saberes declarativos, procedimentales, ¿tan? Hay un saber complementario, ya les voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Hay un saber hacer, que tiene que ver con todo lo procedimental, y hay un saber ser y ser con otros, que es toda la parte actitudinal. Uno puede empezar a llenar esto por donde quiera, ¿cierto? A mí personalmente me parece más fácil empezarlo por la columna del saber hacer, o sea, el contenido procedimental. Esta tabla está completamente ligada a la competencia que se formuló, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la competencia es que el estudiante analice circuitos eléctricos en corriente directa y alterna utilizando unos métodos. Entonces, ¿qué voy a poner yo en el saber hacer? ¿Qué tiene que saber hacer él frente a esa competencia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que él tiene que aprender a hacer para desarrollar esa competencia en el hacer? Y no sé si aquí alguien quiere como atreverse a decir algún hacer. Pongo un ejemplo, pues para la competencia que está ahí de ejemplo.
tiene que saber leer planos de circuitos eléctricos, ¿cierto? Si yo no sé leer un plano y a mí me entregan un plano, ¿cómo voy a solucionar el problema y cómo voy a implementar métodos de análisis, ¿cierto? Tiene que saber qué, tiene que saber plantear cuáles son las ecuaciones más acertadas para un circuito de X características, ¿cierto? ¿Qué tiene que saber hacer? Aplicar esos métodos que estamos diciendo para la resolución del problema. Pero además tiene que ser capaz de interpretar los resultados, ¿cierto? De ese análisis y de esa situación para poder proponer alternativas de solución. Entonces yo digo, listo, él tiene que leer planos, tiene que plantear las ecuaciones, tiene que aplicar unas técnicas y unas estrategias y tiene que saber interpretar los resultados. Esto es lo que él tiene que saber hacer. ¿Para qué? Para lograr esa competencia. Entonces de aquí vengo y digo, listo, si él tiene que hacer esto, ¿qué es lo que él va a aprender? ¿Qué es lo que necesita saber desde la teoría, desde el conocimiento? ¿Sí? Entonces, yo ahí que diría, bueno, es que esa persona necesita unos conceptos y componentes de lo que es un circuito eléctrico en corriente alterna y en corriente directa, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables y las leyes asociadas a los circuitos eléctricos? ¿Y cuáles son los métodos de resolución de los circuitos eléctricos? Yo no sé, yo de circuitos eléctricos no sé nada, entonces yo no sé cuántos métodos hay. Supongo que puede haber 10.000 métodos o 5.000 o 100 o 200. El asunto es, yo le voy a enseñar aquí los 200 métodos o me voy a concentrar en los métodos más utilizados y más eficientes. Eso es lo que yo tengo que trabajar aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que yo no tengo sino, supuestamente, 16 semanas para desarrollar esta competencia, ¿cierto? Entonces yo no me puedo poner a enseñarle todo. Yo soy ingeniero eléctrico, hombre, le estoy dando aquí una asignatura a un tecnólogo en telecomunicaciones cuyo alcance es esta. No tiene que aprender toda la ingeniería eléctrica. Usted es ingeniero eléctrico, pero él no es un ingeniero eléctrico. No le tiene que dar todo, ni puede pretender que él sepa todo lo que usted ya sabe. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya establecí cuáles son los métodos más importantes. Y entonces viene esta columna, la segunda, que es el saber complementario. ¿Y qué es el saber complementario? Son saberes que profundizan, digamos que mejoran ese desarrollo de la competencia, pero que si yo no lo sé, no quiere decir que la competencia no se adquirió. Esto no hace relación a conocimientos previos. Los conocimientos previos yo los tengo que tener claros para saber cómo voy a trabajar con ellos y desde dónde parto. Esto es saber que me profundiza ese nivel de competencia, pero que si no lo sé, tampoco es que no pueda lograr eso que yo me propuse. Pongo un ejemplo. Yo puedo entonces leer planos, trabajar, aplicar métodos de resolución con los circuitos eléctricos de corriente directa y alterna, no sé, de 3 mallas y de 3 nodos. O de 5 mallas, yo no sé si hay 5 mallas o 10 o 20, pero pues vamos a ponerle un límite a eso, ¿cierto? Pero digamos que el saber complementario puede ser la historia o la evolución de los circuitos eléctricos desde su invención. El que yo conozca la historia y cómo han evolucionado me profundiza a mí y me permite comprender mucho mejor este conocimiento. Pero si yo no me sé esa historia y esa evolución, no quiere decir que yo no sea capaz de leer un plano actualmente. A eso se refieren los saberes complementarios. Son conocimientos que me profundizan, que me ayudan a cualificar esa competencia, pero que si no los veo, no pasa nada porque igual la competencia la voy a tener.
¿Listo? En un nivel, digamos, de desarrollo muy aceptable para lo que nosotros estamos persiguiendo. Y tenemos la conducta del ser con otros. Ese ser con otros es ¿qué? Son esas características personales, actitudinales, sociales, que requiere ese profesional para moverse en el mundo, ¿cierto? Yo necesito que un profesional ético, necesito que sepa trabajar en equipo, necesito que sea capaz de escuchar al otro. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuáles son esas condiciones que yo tiene que tener ese otro? Y ahí entran muchas de esas habilidades básicas que yo les dije, ¿cierto? Yo necesito un estudiante que sea capaz, que sea muy observador, pero observador en el buen sentido de la palabra. Ah, bueno, entonces eso va a ser aquí, ¿sí? Esas características y esas actitudes que me permiten a mí estar socialmente en un espacio, en un lugar, interactuar con el otro y que me permiten ser una buena persona, un buen ser humano. Eso es indispensable. Entonces miren que yo ya ahí tengo los saberes, ¿por qué tienen que ver esto? Tengo una competencia que es lo que van a aprender en esa asignatura. Para aprender eso, ellos tienen que saber unas cosas, tienen que saber hacer unas cosas, tienen que saber pensar otras, conocer otras, manejar unos conceptos, pueden profundizar en esos conceptos y tienen que tener unas características personales. Miren que aquí no estamos hablando de contenidos, estamos hablando de saberes, ¿cierto? El contenido es el índice de un libro. El que usted se lea el índice no quiere decir que ya se aprendió todo lo que se tiene que aprender. Estamos hablando de saber, y saber implica comprender, y comprender implica pensar flexiblemente y aplicarlo en diferentes situaciones, ¿cierto? Cuando yo ya tengo esta tabla, entonces voy a pasar a la siguiente tabla, Eli, porfa, que son los tablas de resultados del aprendizaje. Mírenlos, ahí están, ¿cierto? ¿Y qué son los resultados de aprendizaje? Son básicamente unos indicadores de competencia o unos evidencias del desempeño de que el estudiante sí aprendió lo que tenía que aprender. Esa tabla, ¿de dónde me sale? De la tabla de los saberes, ¿cierto? Si yo cojo el saber, bajemos, por favor, Eli. Si yo cojo este saber, entonces yo voy a decir de desempeño, ¿cierto? En el desempeño, ¿qué es lo que ese estudiante, en qué veo yo que él sí lee planos? ¿Sí? ¿En qué veo yo que él sí analiza y sabe aplicar métodos? Entonces yo puedo poner aquí como un indicador de desempeño, por ejemplo, plantea, resuelve, analiza y evalúa problemas con variables eléctricas en circuitos de corriente alterna y corriente directa de estas características, ¿cierto? Ese es el saber hacer. Yo le pongo un problema, le pongo el plano, le digo, léame qué está pasando ahí, cuál es el método que usted tiene que aplicar, por qué ese método y no otro, por qué esa es la mejor solución y no otra, ¿cierto? Si él es capaz de hacerme todo eso, yo estoy diciendo que, aleluya, logré el desarrollo o el estudiante desarrolló la competencia propuesta en el microcurrículo que era lo que necesitábamos hacer, ¿sí? Los de conocimiento son ¿qué? Son esos conocimientos, digamos, teóricos o conceptuales en que evidencio yo que el estudiante sí la sabe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, relaciona las variables eléctricas en un problema de circuitos, diferencia y aplica los diferentes métodos de análisis para la resolución de circuitos, aplica
si yo le doy un problema diferente, él es capaz de decir, venga, es que este método se podría utilizar aquí por esto. Puede que sí, puede que no, pero por lo menos está llevando ese aprendizaje ahí. Y el producto final, digamos, la evidencia final de aprendizaje es ese producto final. Finalmente, ¿cuál es el trabajo grande que el estudiante es capaz de hacer para decir, desarrolló la competencia en un nivel X, Y o Z? ¿Cierto? Miren que ahí están planteados los productos de aprendizaje del que nos habla el 1330. Ahí están, ¿sí? Y pasamos a esto, que es la tabla de estrategias metodológicas. ¿Qué me está diciendo a mí esta estrategia? Venga, usted ya dijo, ¿qué tiene que estudiar, qué tiene que saber el estudiante? Está diciendo por qué lo tiene que estudiar. ¿Qué es lo que tiene que saber? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué características tiene que tener? ¿Cómo va a evidenciar usted ese aprendizaje? Y bajamos entonces a esta parte. Ahora viene la parte suya como docente. Querido docente, usted como profesor de X o Y asignatura, ¿qué va a hacer para propiciar el desarrollo de las competencias? Entonces, si vamos a trabajar por competencias, tenemos que ser coherentes, ¿sí? Yo no desarrollo competencias únicamente con clases magistrales donde yo me pare a hablar. Yo desarrollo una competencia porque pongo actividades de relacionamiento donde hagan paralelos, y paralelo no es copiar lo que dice una persona en una columna y otra en la otra, y el paralelo y la inferencia y la relación y las semejanzas y las diferencias las hace el lector. No, eso es lo que tiene que hacer el que hace eso, ¿cierto? El que lo produce. Entonces, ¿qué actividades les voy a poner yo para desarrollar esa competencia? Hombre, si estoy diciendo que tienen que solucionar problemas mínimamente en mis estrategias, tiene que haber un aprendizaje basado en problemas o un estudio de casos para que ellos analicen y puedan hacer, poner en práctica los conocimientos. Pero yo no me puedo parar a decir que yo les voy a enseñar circuitos eléctricos solamente diciéndoles cómo se hacen, pero no les pongo problemas, ni los pongo a leer planos, ni los enfrento a un circuito y a sus características para que ellos las aprendan a diferenciar. Entonces miren que esas estrategias es qué es lo que yo como docente voy a hacer, qué métodos voy a utilizar para poder garantizar, entre comillas, porque una parte la hacemos nosotros, otra parte queda a cargo del estudiante, pero que yo le esté poniendo todas las herramientas para que él pueda responder entonces a ese desarrollo de la competencia. Y viene aquí la parte de la evaluación, ¿cierto? Bueno, ahí yo pongo actividades de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los métodos, las estrategias que yo voy a utilizar. Las de trabajo independiente pueden estar muy relacionadas con esa segunda columna de la tabla, que era la de saberes complementarios, y viene el proceso de la evaluación. Nosotros tenemos un sistema que digamos que no es tan compatible con las competencias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evaluando un 20%, un segundo 20%, un tercer 20%, en una fecha hay que subir el 60%, nos cierran el sistema y luego evaluamos un 40%. En el desarrollo de una competencia, un estudiante puede venir flojongo, 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 pero al final del periodo lo logró y desarrolló la competencia. Y la desarrolló bien, pero como yo le había calificado un 1, un 2, un 1, aunque al final logró la competencia, él perdió la materia. Esa es la incoherencia que tenemos en nuestro sistema de evaluación. La evaluación debería ser realmente por competencias. Implica que yo vaya haciendo un seguimiento, pero implica también que si al final el estudiante logró la competencia, tenga una buena calificación, no la suma de todas las calificaciones. Así debería funcionar. Sin embargo,
tenemos un sistema donde yo le puedo ir diciendo al estudiante, venga, mire, ¿cómo es importante entonces ahí trabajar? Con rúbricas, con criterios claros de evaluación. Y, perdón, me devuelvo un poquito, en estas actividades de enseñanza de aprendizaje, en esos métodos, que es lo que yo voy a hacer, tengo que tener diferentes estrategias. Y ahí hay algo que se llama el diseño universal para el aprendizaje, que tiene 3 principios básicos: múltiples formas de representación, múltiples formas de expresión y múltiples formas de motivación. Las personas aprendemos diferente, las personas necesitamos diferentes estrategias. Hay unas que somos más visuales, otras que son más auditivas, otras que tienen que integrar todas, otras que necesiten que siempre les muestren un ejemplo, otras que son más imaginativas. En mis clases, yo como profesor, lo que tengo que pensar es cómo presento una información de diferentes maneras o con diferentes estrategias para que quede al alcance del estilo de aprendizaje de cualquier estudiante que hay ahí. Y la última reflexión, pues ahí como grande sería, miren, para yo trabajar por competencias, lo primero es que yo sea consciente de cuáles son mis competencias. ¿Cuáles son mis competencias? Es decir, yo sé analizar, yo sé inferir qué tan fuerte y qué tan bien lo hago. Veo muchas personas que, por ejemplo, le dicen a un estudiante de primer semestre, haga un ensayo. Hombre, un ensayo no es fácil de escribir. La pregunta es, profesor, ¿usted sabe qué es un ensayo? Profesora, ¿usted ya ha escrito ensayos? Si usted no lo ha hecho, no le pida al otro que haga un ensayo. Es que un ensayo tiene unas características particulares. Si usted está pidiendo un informe es diferente a un ensayo, y aprendamos a llamar las cosas por su nombre. Creo que aquí la invitación es, miren, esto no es nada diferente a lo que se viene trabajando en el ITM desde hace mucho tiempo. No es nada diferente a lo que nos está pidiendo el 1330. Lo tenemos aquí. Simplemente lo que tenemos es que entender la lógica de esto, empezar a pensar distinto, empezar a trabajar distinto, hacer ese proceso de autoevaluación y autorreflexión, mirar yo qué tengo que mejorar, qué puedo mejorar, cuáles son mis competencias, cuáles tengo que trabajar para desarrollarlas, cómo es mi proceso con el estudiante, cómo son las estrategias didácticas que estoy utilizando para poder trascender realmente a llevar a la práctica esto que está escrito y no quedarnos simplemente en que esto se quedó en el papel, se formuló muy bonito, pero cuando yo entro al salón, cierro la puerta, trabajo por contenidos, no activo conocimientos previos, no sé qué saben los estudiantes, el que entendió, entendió, y si no de malas, entonces que repita la materia, y al otro semestre vuelve y la repite conmigo porque le tocó desafortunadamente verla otra vez en el grupo en el que yo estaba, y vuelvo y repito exactamente lo mismo, por lo que el estudiante va a seguir exactamente en la misma situación. Entonces es como la invitación. Ya son las 9:15, voy a parar. Este es como el micro, si quieres Eli ya lo dejamos de compartir y entramos como a las inquietudes que tengan frente al diligenciamiento de este micro o a la formulación. Lo que les digo, los micros son susceptibles de actualizarse cada vez que se tengan que actualizar, pero no por el hecho de que venga esto ya está pasado de moda, no, cuál es la necesidad real y cómo logramos entonces que los profes que van a coger ese micro, que es nuestra promesa de venta, que esos profes realmente trabajen por competencias y realmente garanticemos ese desarrollo de ese conjunto de habilidades, valores y destrezas
que le van a permitir al estudiante moverse exitosamente, digamos, en su vida personal, laboral, académica, social. Ya tienen ustedes la palabra. Bueno, Anita, súper bien tu presentación. Yo creo que es supremamente clara. Voy a darle la palabra. Yo no estoy muy segura en qué orden fue. En primer lugar, al profesor Nelson Darío Gómez, el jefe del Departamento de Ciencias Básicas y Educación, y posteriormente a Ángela María Restrepo. Y siguen, pues porque no hay ningún otro comentario en el chat, excepto una invitación que Ángela nos va a hacer, que la podía hacer verbalmente también en un momento. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, después ya sigo anotando quiénes piden la palabra. Por ahora, entonces, el profesor Nelson Darío. Muy buenos días a todos. Muy interesante la charla que nos acaba de dar Ana, porque creo que al principio clarifica muchos aspectos que hace mucho rato la institución ha debido de clarificar con los docentes sobre lo que es una competencia. Sin embargo, al final, cuando estábamos ya mirando el asunto de cómo se operativiza todo este asunto de las competencias en un microcurrículo, encuentro algunos comentarios y algunas afirmaciones que quisiera que se me aclararan porque no me quedaron realmente muy claros y particularmente con lo del saber complementario, porque como lo entendí, pareciera que es un saber que el estudiante puede o no adquirir o puede o no ser necesario para el desarrollo de la competencia, pero sí es un saber necesario para que profundice. Sin embargo, en esa misma columna aparece que se constituye ese saber complementario en el trabajo independiente del estudiante. Entonces ahí encuentro una incoherencia porque se supone que el saber, el trabajo independiente del estudiante es el que le va a permitir a él saber y aprender a hacer el mismo. O sea, yo le pongo un trabajo, un problema, cualquiera que sea lo que le ponga como profesor para que él desarrolle sus conocimientos, sus habilidades, y eso lo va a hacer en su trabajo independiente. Entonces no sé si fue que entendí mal o ese pedacito del microcurrículo tal como está planteado debería reflexionarse si se mantiene la forma en que está. Entonces, tengo varias anotaciones, quisiera que primero me aclararan esa parte. Claro, no, claro que sí, Nelson. Mira, el saber complementario, como bien lo dijiste, profundiza la competencia, pero no es el indispensable para el logro de la competencia, ¿cierto? Digamos que me da una competencia en un nivel de desarrollo mucho más profundo, más claro, con mucho más contexto, pero que no es indispensable. Es decir, si yo lo tengo o no lo tengo, no pasa nada grave frente al desarrollo de la competencia. Te pongo un ejemplo con el de circuitos. Puede haber 50 métodos de resolución de circuitos, pero realmente se utilizan 3. ¿Cuáles son los 3 que yo voy a trabajar en esa asignatura y que necesito que la aprenda? Esos 3 que son fundamentales, indispensables, porque es con lo que todo el mundo trabaja. Pero, no, sí, eso está muy claro. Pero no, eso está clarísimo. Complementario, él tiene que saber, ojo, que además de estos 3, hay otra serie de métodos que se pueden utilizar, ¿cierto? Y que yo le puedo decir, indaguen por equipos, usted va a indagar estos de qué se tratan, estos y eso, por lo menos para que tengan el conocimiento de que además de estos 3, hay otros 50 más. No, eso está muy claro y eso está clarísimo en el formato. Lo que pasa es que creo que leí también en esa misma casilla que eso era el trabajo independiente del estudiante, que se constituye en el trabajo independiente del estudiante. No, entonces pues esa puede parte constituirse, es decir, pero es que puede, pues la palabra puede es una cosa y que se constituya en es otra. Entonces yo por eso creo que se reflexione en la forma en que está escrito ese microcurrículo en esa parte, porque cuando llegamos nosotros como profesores a construir esos microcurrículos, ahí tenemos 50.000 problemas
inclusive de los contenidos declarativos, de los contenidos que aparecen ahí expresos en esos micros. Ahí sí creo que merece la pena una revisión ese formato de microcurrículo en esos aspectos, que quede muy claro qué es lo que efectivamente va en esa parte. Sí. Listo, sí, claro. Pero sí, a lo que te digo que es trabajo independiente es porque es una consulta, por ejemplo, una investigación que yo le puedo poner al estudiante para decirle, venga, no se quede con estos 3, ¿cierto? Esto no es lo único que existe, hay otros. Por lo menos sepa que existen otros. Yo ni le voy a evaluar si los aplica o no, ¿cierto? Pero por lo menos sepa que existen otros. Eso está muy claro, eso es clarísimo, lo que llamamos a la reflexión sobre la forma en que está escrito en algunas partes de ese formato, porque puede ser el mismo formato el que algunas veces nos enreda a la hora de construir. Listo, pero el microcurrículo. Sí, era como llamar a esa reflexión en esa parte. La otra es que al final de tu intervención hay unas críticas hacia los docentes y hacia la formación por competencias y hacia la evaluación por contenidos que inclusive a veces pienso que no son justas con nosotros los profesores. Empecemos por el asunto de que si un estudiante al final logra la competencia, entonces yo lo debería de pasar. Eso no es tan simple en un salón de clase. Es que nosotros tenemos, como bien aparece en el microcurrículo, unas asignaturas que son los contenidos, pero es que los contenidos, como también tú lo dijiste, son lo que aparece en el libro como el índice. Y no se puede pensar entonces que nosotros simplemente evaluamos por contenidos porque colocamos unos temas que se van a evaluar. Nosotros realmente cuando hacemos una evaluación de esa manera, sabemos que detrás de cada declaración que aparece ahí hay un concepto. Y un concepto que le va a permitir a ese estudiante desarrollar un proceso cognitivo y que le va a permitir adquirir un conocimiento. Y también sabemos que detrás de esa declaración que está ahí como contenido, hay unas herramientas y unas técnicas que el estudiante tiene que aprender o debería aprender para desarrollar la competencia. Creo entonces a veces que es injusto mencionar que la evaluación por contenidos, porque también creo que es una construcción que no sé de dónde salió. Es un error y es un error que lo encuentro mucho en el ITM, es decir, es que tenemos que evaluar por competencias. Inclusive esa misma frase de evaluar por competencias puede ser un error en la forma en que se dice. Yo evalúo si el estudiante adquirió la competencia, yo evalúo si el estudiante adquirió la habilidad, yo evalúo si el estudiante adquirió o es capaz de manejar el concepto, pero yo no evalúo por conceptos, yo no evalúo por técnicas, yo evalúo si él adquirió la técnica. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando dicen evaluar por competencias, no, yo evalúo si el estudiante adquirió la competencia. Que es en un modelo basado en competencias, es otra cosa. Pero decir que evalúo por competencias creo que también es algo que deberíamos de reflexionar, porque eso, la forma en que se dice, no queda claro para los profesores qué es entonces lo que estamos haciendo. Entonces, cuando ustedes dicen, y lo encuentro muy repetitivo en algunos administrativos de la institución, es que evaluar por contenido es un error. No, ustedes están entendiendo mal lo que es evaluar cuando se dice que se evalúa un contenido. Insisto, detrás de ese contenido hay conceptos, hay técnicas, hay herramientas que se le evalúan al estudiante. Entonces creo que hay unas cuestiones, una construcción que el ITM nunca ha hecho, porque si bien es cierto que estos conceptos de competencia del ITM están planteados desde 2005, hoy, 16 años después, no tenemos aún una concepción clara para los profesores ni para los administrativos de lo que es una competencia. Y eso se ha agravado fuertemente, porque lastimosamente en algunas oportunidades la institución, con el ánimo de mostrar indicadores, ha traído expertos, nos ha dado cursos, mini cursos más bien por colocarlo de alguna manera, sobre lo que son competencias. Y entonces, ¿sabe qué ocurre, Ana, cuando trajen esos expertos a hablarnos un día de lo que es una competencia? Que los 70, 80 o 100 profesores que asistimos a esas charlas, salimos todos con una definición diferente de lo que es una competencia. Y se comienzan a crear unos colectivos imaginarios increíbles de lo que es una competencia.
pero nunca se tiene claro qué es una competencia como tal. O sea, es rarísimo que los esfuerzos que la institución ha hecho, muy escasos, por cierto, en que esto se masifique y se entienda y se comprenda, y que los profesores nuevos cuando lleguen entiendan cómo formamos nosotros. Eso, al contrario, lo que ha hecho es generar, como le digo, cientos y cientos de definiciones diferentes de competencias. No hemos podido, 16 años después, tener un concepto claro de lo que es una competencia. Yo me alegro mucho de estos espacios. De hecho, hablaba con otra persona ayer y le decía, yo a esta reunión, como vicedecano de la Facultad de Ciencias, pude haber invitado a una cantidad de gente, y yo creo que los jefes que están aquí también lo pudieron haber hecho. Pero yo no lo quise hacer precisamente para tratar de evitar que nuevamente ese concepto siga creciendo de forma desbordada, pero sin ser específico, sin ser claro, sin que los profesores... Nosotros estamos hablando aquí y los comentarios que yo escucho es que el profesor no aplica tales técnicas, el profesor no aplica, por ejemplo, la formación basada en problemas. Eso se me olvidan las siglas de otra cosa que nos mencionaron en algún momento en una capacitación. ¿Sabe cuánto tiempo requiere la formación basada en problemas? Esa formación basada en problemas no se puede aplicar en un salón con 45 estudiantes. Es imposible aplicarla. Eso de parte del profesor requiere muchísimo tiempo. Es una cosa exagerada el tiempo que se requiere ahí, pero aquí nos traen unas siglas, nos traen unos conceptos que puede que algunas personas los entiendan muy bien, yo no voy a negar eso, pero son conceptos que en la vida práctica del ITM, con el número de centros que tenemos, a veces son imposibles de manejar, son imposibles de implementar. Nos traen, entonces uno reclama eso y entonces nos traen otra sigla y nos traen otro concepto y nos traen otra cosa y seguimos creciendo en esa cantidad ilógica de definiciones de competencias. Entonces, yo llamo como a una reflexión en el siguiente aspecto. El ITM en los papeles, porque créame que lo he leído algunos aparte de lo que usted planteó ahora en esta charla, me pareció muy interesante. Créame que me dio mucho placer escuchar la charla al inicio, hasta que llegamos a la parte donde algunos comentarios hacia los profesores me parecieron bastante desafortunados. Pero en la parte de competencias, creo que el ITM conceptualmente en esos documentos la tiene muy clara. Extremadamente clara. Lo que no he podido entender es por qué 16 años después no hemos sido capaces de que los profesores entendamos que es una competencia. Y es ahí donde creo que la institución tiene que hacer un esfuerzo muchísimo más grande. Mucho más grande. Si quieren que efectivamente eso funcione, que es un esfuerzo muy grande en sensibilización, no sé cómo lo quieran llamar, jornadas de sensibilización, jornadas de formación, jornadas de discusión, pero es algo que tiene que llegar al docente, no es algo que como hoy se vea una vez y una vez cada año y no se resuelvan dudas, no se resuelvan preguntas. Bueno, creo que ya se me está yendo la mano en el tiempo, por ahí creo que puedo parar. Creo que podemos reflexionar sobre lo que les estoy diciendo y Ana, muchas gracias por la presentación, créanme que me entretuve mucho. Tanto que me animó a hablar y a interpelar algunas de las cosas que había dicho. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Nelson. No, mira, simplemente una aclaración. Cuando yo me refería a los docentes, yo no estoy atacando a nadie en general o en específico. Yo también soy docente, toda mi vida he sido docente. Y porque soy docente, también tengo que llamar como a la reflexión de la parte que nos corresponde a nosotros. O sea, en un proceso de enseñanza-aprendizaje siempre habrá una corresponsabilidad. Una parte es del docente, otra parte es del estudiante. Y en esa corresponsabilidad no era una crítica, sino el invitar a reflexionar, hombre, yo como docente, ¿qué estoy haciendo y qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer de otra manera, posiblemente, para obtener unos resultados diferentes y mejores de los que estoy obteniendo, sin decir que lo que yo esté haciendo ahora sea malo o que los docentes
no servimos porque esa pues no era la intención y qué pena si así sonó, ¿cierto? Y lo otro es que, lógicamente, detrás de uno, pero eso después lo discutimos tú y yo en otro espacio para no alargar esto y darle la posibilidad de hablar a las otras personas que tienen la manito levantada. Realmente es un asunto importante de trascender, no porque yo no pueda trabajar contenidos, claro que detrás de una competencia hay una serie de contenidos, pero una cosa es yo cómo trabajo el contenido y cómo lo evalúo, y otra muy diferente, ¿cierto? Es que esa persona, con ese tipo de pregunta que yo le estoy haciendo, me sepa realmente o me haya desarrollado la competencia. Pongo un ejemplo. Yo le puedo preguntar a un estudiante, dígame qué es un circuito de corriente directa, y él me da la definición. Pero eso no quiere decir que él sepa trabajar con un circuito de corriente directa. Entonces ese es como el llamado y como la diferencia sutil que hay en si yo me quedo solo preguntando definiciones y conceptos o trasciendo también a otro tipo de preguntas y de ejercicios donde se puede evidenciar realmente el desarrollo de la competencia. Pero luego seguimos para darle la palabra, que creo que está Edison, Wilfer, Leonel y Ana María. Sí. Anita, discúlpame antes de darle la palabra a Angelita. Solamente quiero hacer dos anotaciones. Una, estamos a media hora de finalizar este espacio, entonces les pido que sus intervenciones no sean muy extensas porque tenemos 5 manitos levantadas y un comentario en el chat, entonces debemos resolver eso. Y al profesor Nelson Darío, en primer lugar, le doy mis excusas porque lo presenté como jefe de departamento y es el nuevo vicedecano, pero como todavía no nos conocemos, estoy un poco enredada con los nombres, así que me disculpa por ese error. Y a pedirle que también nos haga sus comentarios, así como nos hace unos comentarios y, digamos, menciona pues que se generaliza. Yo creo que también es importante en sus comentarios tener en cuenta los esfuerzos que venimos realizando, que nos falta mucho, sí, pero precisamente este espacio es para no seguir dando tumbos con que cada experto viene y trae una definición distinta, sino que vamos construyendo y vamos escuchando voces distintas. Yo creo que quienes estuvieron en estos espacios el año pasado pudieron apreciar posiciones, pudiéramos decir contrarias, encontradas, frente a estos conceptos de resultados de aprendizaje, de competencias. ¿Quién hubo en una exposición que habló muy mal de todo el enfoque por competencias? ¿Quién, por el contrario, lo veía muy bien? Entonces, precisamente, profe, y si usted en algún momento quiere hacer sus exposiciones, estamos abiertos. Aquí hago un paréntesis. Hago un paréntesis para invitarlos precisamente a que nos ayuden a evaluar este espacio. Vamos a generar un formulario de evaluación porque, así como decía al principio, de que se creó casi que espontáneamente esta jornada de discusión académica, debemos replantearla y estructurarla mucho mejor. Entonces, todas esas críticas, todas esas recomendaciones como las que nos hace el profesor Nelson, son bienvenidas. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ángela María. Buenos días. La mayoría de ellas pienso yo que en el marco de nuestro trabajo en la dirección de autoevaluación. Primero agradecer a Ana porque nos ayuda a seguir precisamente concretando estas reflexiones que quienes han estado presentes en todos estos espacios se han dado cuenta que vienen de lo macro a lo micro. Hemos mirado el contexto internacional, hemos mirado el contexto nacional y cada vez nos vamos bajando más precisamente para eso, y aquí soy redundante, para estar contextualizados. Entonces, gracias a Anita y
y digo gracias al equipo que elaboró el documento porque es muy valioso. Precisamente reitero el gran valor de ese documento porque es un documento de 2012 y es un documento que hoy sigue en total vigencia, por ejemplo, con el Acuerdo 02, con el Decreto 1330, con la Resolución 021-7995. Y a nosotros como dirección nos ha dado mucha alegría encontrar, es más, les hago un paréntesis, de las pocas instituciones en educación superior que traían una trayectoria ya fuerte en haber hecho las elaboraciones, con malos entendidos, con buenos entendidos, con formaciones a veces, no, yo creo que son los tránsitos históricos naturales en lo que son las dinámicas curriculares. Y también, como lo decía el vicedecano, somos muchos y los muchos interpretan a veces de maneras muy distintas. Qué rico que estamos en este empeño y qué rico encontrar. Yo quiero aquí recordarles, el Acuerdo 02 nos dice, las competencias son el conjunto articulado de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y actitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Si ustedes ven, es un referente, reitero, totalmente actualizado, que nos da pistas muy valiosas, que nos ayuda además a seguir teniendo claridades. Y aquí me permito hacer eco a lo que Anita decía, porque a veces las pensamos como solo la competencia como una habilidad, solo como una capacidad, pero no lo son. Es ese conjunto articulado de ellas. Y en ese sentido valoro profundamente también la elaboración que hace el documento, y Ana lo tocó ahora, tangencialmente por la brevedad del tiempo, pero yo los invito a que lo miren ese documento bien críticamente, porque hace unas claras diferencias entre las competencias. Ana nos habló ahora de las habilidades, pero además nos toca un tema fuerte, las estrategias de aprendizaje, y se acerca ya, empieza, digo que hago un acercamiento porque el tema lo podemos profundizar más, pero es un tema que también tiene que convocar a la reflexión del profe en el aula y en ese ejercicio de comunicación y de encuentro en el que está mediando el saber. Encuentro también desde esta postura del equipo, bueno, hay elaboraciones de ITM, como Ana decía, desde hace muchos años, y ya lo tratamos en encuentros anteriores, en los que nos acercábamos también a los resultados de aprendizaje con otros nombres. Este documento lo pone muy concreto, esta propuesta que hace el equipo de Ana, y precisamente aparece aquí otro elemento que le puede ayudar a los equipos de los programas, porque sienten mucha angustia en este acompañamiento que hacemos en la dirección. Estamos en una transición muy fuerte, muy traumática para todos. Las resoluciones del 19 de noviembre y solo 19 de noviembre nos concretaron qué era lo que esperaban de nosotros, porque el decreto era demasiado etéreo, ¿cierto? Entonces, 19 de noviembre, los equipos a veces nos hablan de qué es eso de las taxonomías, cómo ponerlas o no. No entro aquí en detalle, lógicamente, pero esa alusión implícita a la que Ana hace al uso de las taxonomías, cuando nos habla, por ejemplo, de los niveles, la invitación es que asuman las taxonomías como recursos, no como elementos definitivos. Y son unos recursos no solo para pensar resultados de aprendizaje, que ahí pienso que en el ministerio el sesgo es total, uno no entiende cuál es el enfoque curricular del ministerio. Quienes manejan este cuento entienden un poquito más a qué me estoy refiriendo. Es un enfoque diluido, diría yo, raro, enrarecido, pero aquí ese apoyo a las taxonomías es bien valioso y Ana nos lo hace alusión desde las competencias, relación. Entonces, taxonomías, resultados de aprendizaje, competencias. La taxonomía como un recurso rico para nosotros pensar, definir, estructurar, darle forma a las competencias, haciendo alusión a todos esos procesos cognitivos de los que Anita hablaba ahorita. La conclusión entonces que tenemos que ir dejando elementos muy claros. Un resultado de aprendizaje no es una actividad, no es una tarea, y desde aquí siento que seguimos concretando mucho nuestro tema. Gracias a Ana por eso.
Yo quiero preguntarle a Ana algo porque precisamente Perdón, Ángela, yo te estoy escuchando todo cortado. Tangencialmente, pero es la el de Angelita, se te dañó el audio porque no se te está escuchando. cada una de estas 6 categorías que acabé. Aló. No se te escucha. Apago. En estas, ahí sí, para cerrar ya mi tema. Sí, en estas, se escucha mejor. Ahí sí, listo. Reitero entonces que en estas 6 categorías que acabo de hacer alusión, y me devuelvo entonces a ese pedacito cuando el vicedecano pregunta si es evaluar por competencias o evaluar competencias, si es evaluar por contenidos o evaluar contenidos, si es evaluar resultados de aprendizaje o evaluar por resultados de aprendizaje. Todos ellos hacen alusiones a posturas distintas que nos han traído los teóricos y que a veces nos las han escrito bien o mal escritas los referentes, pues me refiero a las directivas del Ministerio de Educación. El decano está haciendo una alusión muy implícita a enfoques curriculares y concreto mi pregunta en esto, porque yo le pregunto a Anita, en el momento, es algo más allá de la curiosidad y para seguirnos contextualizando institucionalmente, en el momento en que se pensaba en esta propuesta, ¿qué se pensaba del enfoque por objetivos o de la evaluación por objetivos? Aclaro además, se habla de enfoque, se habla de modelos, se habla de lineamientos. En relación a los objetivos en general, Anita, y a ese enfoque de evaluación y de formación por objetivos, ¿se tomaron posturas claras o sencillamente se desechó y de una se centró en competencias? Lo pregunto porque el ministerio ha empezado a soltar el término objetivos, pero aún así vuelven a aparecer. Por ejemplo, el documento del CNA, por allá en alguna parte nos habla de los objetivos de formación, pero recuerden que estamos hablando de competencias y resultados de aprendizaje. Analizado en el fondo y curricularmente, nos están tocando 2 enfoques totalmente, yo no sé si distintos o no distintos, y eso depende de dónde los miremos. ¿Hubo, Anita, alguna postura al respecto en ese momento, como para hacer historia? Ángela, mira, no,